facilitando su capacidad de supervivencia, invasión de tejidos y evasión de las defensas del organismo anfitrión. Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans es una levadura encapsulada que produce infecciones en el ser humano en todo el planeta. Aunque este microorganismo infecta a anfitriones aparentemente normales, provoca enfermedad con una frecuencia y una gravedad notablemente mayores en los sujetos inmunodeprimidos. La comprensión de las defensas del organismo anfitrión y los posibles factores de virulencia resulta de utilidad para el estudio de la patogenia de la criptococcosis. Se distinguen tres líneas principales de defensa frente a la infección por C. neoformans: los macrófagos alveolares, las células fagocíticas e inflamatorias y los linfocitos T y B. El desarrollo de la criptococcosis depende en gran medida de la competencia de la inmunidad celular del organismo anfitrión y del número y la virulencia de las levaduras inhaladas. Los macrófagos alveolares configuran la primera línea de defensa. Estas líneas son capaces de ingerir células en fase de levadura, aunque poseen una capacidad limitada para destruirlas. Los macrófagos que contienen levaduras ingeridas producen diversas citocinas con el fin de reclutar neutrófilos, monocitos, linfocitos NK y células del torrente circulatorio hacia el pulmón. Actúan igualmente como células presentadoras de antígenos e inducen la diferenciación y la proliferación de los linfocitos T y B específicos para C. neoformans. Las células así reclutadas destruyen de manera eficaz las células del patógeno mediante mecanismos intra y extracelulares, tanto oxidativos como no oxidativos. La respuesta humoral frente a este microorganismo no confiere protección, aunque logra opsonizar las células en fase de levadura y potencia la citotoxicidad celular. Por su parte, el sistema del complemento potencia la eficacia de la respuesta humoral y aporta opsoninas y factores quimiotóxicos para la fagocitosis y el reclutamiento de células inflamatorias. La respuesta eficaz del organismo anfitrión frente a este patógeno se desarrolla a través de una compleja interacción de factores inmunitarios celulares y humorales. La alteración de dichos factores comporta la diseminación de la infección, por lo general por migración de los macrófagos que contienen células viables desde el pulmón a las vías linfáticas y el torrente circulatorio hasta alcanzar el cerebro. Como factores básicos inherentes a C. neoformans que permiten la evasión de las defensas celulares por la forma en fase de levadura y el establecimiento de la infección, cabe citar las capacidades de proliferación a 37 grados, producción de una gruesa cápsula polisacarídica, síntesis de melanina y transformación en un fenotipo de cruzamiento MAT-alfa. La cápsula C. neoformans protege a la célula frente al proceso de fagocitosis y las citocinas inducidas por el proceso fagocítico, al tiempo que inhibe la inmunidad celular y humoral. La cápsula puede impedir físicamente el efecto opsonizante del complemento y los anticuerpos anticriptocócicos, y su carga negativa origina una repulsión eléctrica entre las células en fase de levadura y las células efectoras del organismo anfitrión. Además, el material capsular interfiere en la presentación de antígenos y limita la producción de óxido nítrico, que es tóxico para las células criptocócicas, por parte de las células anfitrionas. El hongo produce melanina por medio de una enzima fenoloxidasa unida a su membrana y la deposita en el interior de la pared celular. Se cree que esta molécula refuerza la integridad de la pared celular e incrementa la carga global negativa de la célula, de modo que la protege en mayor medida de la fagocitosis. Se estima que la mielinización es responsable del neutrotropismo de C. neoformans y podría conferir protección a la célula frente al estrés oxidativo. Las temperaturas extremas, la reducción del hierro y la acción de péptidos microbicidas. El fenotipo MAT-alfa se asocia a la presencia del gen
T12-alfa, el cual modula la expresión de otros genes de funciones relevantes para la producción de la cápsula y las moléculas de melanina. Género Aspergillus. La aspergilosis representa la infección micelial invasiva más frecuente en el mundo. Los aspergilos son sapróficos ubicuos en la naturaleza y pueden subsistir en el suelo, las plantas, en maceta, la vegetación en descomposición y las obras. Las especies pertenecientes al género Aspergillus producen enfermedad en el ser humano por colonización de las vías respiratorias y ulterior aparición de reacciones alérgicas, colonización de cavidades preexistentes, aspergiloma o invasión hística. La vía primaria de infección en la aspergilosis es la inhalación de conidias transportadas por el aire, 2,5 a 3 milímetros, que se asienta en los pulmones, la nasofaringe o los senos. En los pulmones, los macrófagos alveolares y los neutrófilos desempeñan una destacada función en las defensas del organismo anfitrión frente a estos patógenos. Los macrófagos ingieren y destruyen las conidias, mientras que los neutrófilos se adhieren a las tufas formadas por germinación de las conidias y las destruyen. Las formas miceliales supervivientes pueden invadir el tejido y la vasculatura de los pulmones, produciendo trombosis y necrosis hística local, así como la diseminación hematógena a otros órganos diana, cerebro. Los aspergilos secretan diversos productos metabólicos como gliotoxinas y ciertas enzimas como una elastasa, una fosfolipasa, varias proteasas y una catalasa, las cuales influyen en la virulencia del patógeno. La gliotoxina inhibe la fagocitosis por el macrófago y la activación y proliferación de los linfocitos T, aunque no se ha determinado si se produce en cantidades significativas desde el punto de vista clínico en la enfermedad humana. Las conidias de Afumigatus se unen al fibrinógeno humano y a la laminina de la membrana basal alveolar. Se supone que este proceso podría constituir un importante primer paso que permitiría el establecimiento del patógeno en los tejidos del organismo anfitrión. Por tanto, la unión al fibrinógeno y la laminina podría facilitar la adhesión de las conidias, mientras que la secreción de elastasa y proteasas ácidas favorecería la invasión de las células anfitrionas por las hifas. La aspergilosis invasiva presenta una estrecha relación con la neutropenia y la alteración de la función de los neutrófilos. Las conidias de Aspergillus resisten a la destrucción por los neutrófilos, aunque las conidias en proceso de germinación de las hifas son eliminadas con facilidad. En la enfermedad granulomatosa crónica, los neutrófilos son incapaces de generar el estallido respiratorio necesario para destruir los microorganismos productores de catalasas. Los aspergilos generan una catalasa, una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno. La estrecha asociación existente entre la aspergilosis y la enfermedad granulomatosa crónica subraya la importancia de la función neutrofílica en las defensas del organismo anfitrión frente a la aspergilosis y aporta indicios indirectos acerca de la actuación de la catalasa como factor de virulencia. En general, se asume que el mayor riesgo de aspergilosis en los sujetos que reciben dosis elevadas de corticosteroides se debe a la alteración de la función de los macrófagos y quizá del linfocito T. Por otra parte, se ha comprobado que los corticosteroides potencian la proliferación in vitro de aspergilos. Se ignora si este género dispone de proteínas específicas de unión a corticosteroides semejantes a las observadas en otras especies de hongos. Fin del